un ministro de la Suprema Corte que renuncia porque se le antojó un trabajo mejor. Luego se incorpora al equipo de una candidata presidencial y acto seguido ataca a su opositora. En cualquier democracia funcional sería un escándalo mayúsculo y motivo de condena unánime. Sería una conducta impermisible, como si Clarence Thomas se sumara mañana a la campaña de Donald Trump. Pero aquí, incorporarse a la transformación significa violar toda regla, sobrepasar todo límite, porque el fin justifica los medios y la supuesta epopeya mata la ética. Ningún demócrata podría defender lo que es claramente un acto de oportunismo político que mancha al hombre y daña a la corte. Arturo Saldívar pasó de progresista a palero, de ministro a matraquero, de defensor de la Constitución a megáfono de quienes buscan arrollarla. Con su chapulineo, Saldívar traiciona su propia trayectoria y los principios con los cuales alguna vez se le asoció. Criticó a sus correligionarios antes, durante el calderonismo, por estar demasiado cerca del presidente, y ahora él se encaramó sobre la posible presidenta. Se volvió un artífice de lo que criticaba en la corte al volverse un hombre del presidente o de la presidenta por venir. Atrás quedaron los tiempos cuando hablaba de la autonomía, de los contrapesos, de la contención constitucional que el máximo tribunal debe ejercer. A Saldívar, lamentablemente, le ha ganado la ambición personal y el deseo de destruir al Poder Judicial en lugar de defenderlo de los embates que vendrán. Prefirió TikTok a la toga, el tono pendenciero a la templanza, el protagonismo al constitucionalismo. La valentía del pasado sucumbió ante la sumisión del presente. Lejos quedaron las posturas progresistas ante la guardería ABC y la violación del debido proceso a Florence Cassés. Atrás quedó el paladín progresista cuya amistad alguna vez atesoré. Ante Calderón, Saldívar creció. Ante AMLO, se hincó y se prestó a actos que lo fueron empujando a pervertir su investidura. Junto con Julio Scherer, operó para remover a Janine Tálora de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial, porque ella se negó a anular la elección en Puebla cuando la oposición ganó ahí. Reescribió la pregunta a AMLO para que la consulta sobre enjuiciar a expresidentes no fuera inconstitucional. Pospuso la votación de temas incómodos para el presidente, como el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. También avaló la extensión de su mandato como presidente de la Corte, una idea propuesta por AMLO, y solo la rechazó públicamente cuando esa moción no contaba con los votos suficientes. Y participó, según la crónica de John Gibler y Quinto Elemento Lab, en una reunión donde el gobierno acordó dinamitar la investigación sobre Ayotzinapa y proteger al ejército. Incluso Saldívar presumió una reforma judicial sin paralelo, la más grande de la historia, de la cual ahora AMLO ni se acuerda, y acabó sumándose a un proyecto político que no quiere reformar al Poder Judicial, sino capturarlo. Hoy Saldívar es un político más, alguien convencido de que está haciendo historia al prestarse a la cruzada política contra la Corte. Un traidor a sí mismo que no busca mejorar la justicia, sino asegurar su subordinación al partido gobierno. La función de la Suprema Corte en cualquier país es decirle a los gobiernos, con base en la Constitución, lo que pueden y no pueden hacer. La tarea de la Corte es ofrecer protección a los ciudadanos contra acciones del gobierno que son arbitrarias, caprichosas, autocráticas o de plano tiránicas.
Las cortes realmente transformadoras son las que establecen límites a los abusos de poder del Ejecutivo o del Legislativo, y eso no puede ocurrir si los ministros abandonan sus cargos para alinearse con un presidente o validan sus excesos o le son leales a una persona por encima de la ley. Saldívar será juzgado por la complicidad que estableció con una camarilla política que no busca democratizar a la Corte, sino acabar con ella. Esa será la única medida del hombre y su legado. Y ojalá que cada vez alguien se cruce con él en la calle o de compras en Nueva York, lo confronte con la pregunta hecha al infame Joe McCarthy. ¿No tiene usted ningún sentido de la decencia?